buen provecho a los amigos que nos acompañan a esta hora. La bienvenida a otra entrega de Sondeo, programa de peso para un público que piensa. Danilo, muchos temas en el día de hoy. Muchísimos temas, la vida agitada nacional e internacionalmente. Sí, en el plano internacional, y uno focaliza inmediatamente la situación de México, muy difícil después de la muerte de un alcalde, de una ciudad de México. Creo que es Michoacán. Carlos Manso. Sí. Realmente... Estaba bajo amenaza de los carteles. Él estaba bajo amenaza y eso no lo paraba a él de asumir sus responsabilidades y de hacer sus denuncias, e incluso de manera frontal. Hubo autoridades a las que él en un momento determinado acusó directamente o enfrentó, pero ya de vías de hecho, o sea, en lo personal, que prácticamente porque no, ¿cómo te diría yo? Porque no le siguieron la corriente, sino que se escurrieron el bulto. De lo contrario, a él no le importaba. Él, de hecho, él decía, hubo situaciones, hasta con la policía en un momento determinado. Porque yo recuerdo que él hizo una reunión, vi en un video, porque yo no estaba allá, vi un video donde él hizo una reunión de los policías municipales. Y no solo que le hacía una exhortación, le hacía una advertencia. Una advertencia. Hay de aquellos que fue que prohibía, pues ellos andaban como con una, ¿cómo que se llama esto? Que le tapa la cara. Se dejan los ojos, tapa qué cosa. Pero bueno, tapa responsabilidades. Pasamontaña. Pasamontaña o tapa responsabilidades, porque es taparse la cara para que no se sepa quién es. Y entonces dice que aquella autoridad, aquel policía que se tapa la cara es para que el pueblo no lo vea y que realmente, o para que no se descubra quién en un momento determinado comete su fechoría. Quizás en otras palabras, pero es eso mismo. Entonces, hizo las advertencias del lugar y dijo que aquellos que no estuvieran de acuerdo con someterse a esas normas, a esa disciplina y a esos controles, sencillamente que se fueran con su música para otro lado y que escurrieran el bulto y que ellos mismos. La cuestión es que hubo un momento en que en una X lugar se descubrió infragante a unos policías que estaban cometiendo unas tropelías ahí. Él los enfrentó directamente, o sea que un hombre bragado. Así mismo él hablaba de ciertas cosas colgantes que no, era un hombre realmente de armas a tomar. Y entonces parece que, o sin el parece, la presidenta de México lamentó la situación, pero todo se ha quedado en un lamento y no ha habido mayores investigaciones o resultados de investigaciones, y lo que ha habido es una acusación que se ha traducido inclusive a los ayuntamientos, al Congreso y a las otras instancias de poder, donde hay una connivencia indebilidad donde hay cogobierno, o sea, donde hay, por ejemplo, en el Congreso, donde hay oposición y gobiernistas. Entonces, hay acusaciones directas. Sí, y a los gobernadores. A los gobernadores, pero incluso y al gobierno mismo, a la misma presidenta. Porque tú sabes que México es una república federal. Sí. Entonces, hay acusaciones directas de connivencia del poder con el narcotráfico, y entonces, o con los cárteles. Y bueno, hubo una diputada, no pude captar el nombre ahí, pero donde ella hace las denuncias en concreto y se queja, se lamenta de que no se haga nada para descubrir los asesinos del alcalde que en algún momento... Hay muchísimos alcaldes que han sido asesinados y no se sabe quién. Y no pasa nada. Bueno, imagínate los 40 estudiantes normalistas que desaparecieron y ni muertos han aparecido. Claro. Ni cadáveres. Vamos a poner un pedacito, Danilo, de
de esa exposición que ella hizo en el Parlamento, pero hubo otros casos más. Pero ese caso, para que tú veas realmente el discurso, cómo andan las cosas en México, cómo andan las acusaciones directamente contra el poder. Se está zarandeando para los fines, Sí. se está zarandeando el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. Que por cierto, antes de pasar, hubo unas fallas allí de la seguridad porque hubo un ciudadano. Ella es una persona asequible, de fácil acceso para los ciudadanos, y da la cara y se penetra entre la gente y se confunde con la gente y bueno. Y en eso hubo un ciudadano que se pasó de contento, Sí. cayó hasta si se quiere en el acoso porque andaba siguiéndola, Sí. y entonces intentó besarla y todas esas cosas. Entonces, ¿dónde estaba la seguridad? O sea, realmente para los fines una seguridad nula porque pudo ocurrir cualquier cosa. Inclusive había una mano que iba en posiciones muy cercanas Sí. ya A los pectorales. a la parte, exacto, a un seno de la mandataria, Presidenta. de la presidenta. Entonces, ¿cómo es posible ese tipo de cosas? Entonces, realmente, la seguridad tiene en todo caso, de un presidente, de un jefe de Estado, de una alta dignidad o autoridad, la seguridad está para propiciar eso mismo, seguridad, no para estarse durmiendo. Entonces, por eso a veces uno ve porque se pasan de la raya y uno ve que hay las quejas y demás cuando hay los excesos, pero muchas veces es mejor que se caiga en un exceso o exceso de celo y no que haya una imprudencia o una ligereza que pueda entonces dar lugar a un desenlace de otras magnitudes. Vamos a escuchar a la legisladora que le puso bien en claro a la presidenta de México por dónde andan las cosas de mal y por dónde deberían andar en beneficio de la sociedad mexicana. ¿Asesinaron a Carlos Manzo? ¿O hay de dos? ¿O no funciona su fallida y estúpida estrategia en materia de seguridad? ¿O fue el propio Estado quien le permitió al crimen organizado quitarle la vida a Carlos Manzo? ¿Y qué van a hacer? ¿Nos van a asesinar a todos los que levantemos la voz? ¿No les van a alcanzar las balas? Porque no nos vamos a quedar callados, porque no tenemos miedo y porque Carlos Manzo no murió, va a seguir vivo aunque les pese. Aunque les pese, realmente, mira. Sí. Y tú sabes que he visto a raíz de eso varios analistas mexicanos contando que que se le llamaba la dictadura perfecta, los 70 años del PRI, nada de eso acontecía, porque el PRI sí tenía control territorial, Claro. que se ha perdido en México. El gobierno ni el Estado, ninguno tiene control territorial. No, allí, los carteles son los que controlan la vida del país. Exacto, allí el gobierno no tiene control de nada y aunque eso no es nuevo, Sí. pero por lo menos en el caso del presidente Obrador, Llevó una estrategia, veo que era beso en vez de balazos. sí, pero que él manejó, sorteó hasta donde pudo la situación y se pensaba que él que auspició a esta presidente, ella iba a seguir más o menos el mismo manejo, si se quiere, y los resultados iban a ser más o menos los mismos, pero no, al contrario, ella oí en el discurso diciendo que combatir a los narcotraficantes no había dado resultado, que eso era un error, o sea, La guerra contra sí, ella dijo que la guerra contra el narcotráfico había fracasado. que había fracasado. Y que entonces los narcotraficantes se han apoderado del país. Pero claro, entonces ¿qué hacer? ¿Dejarle el territorio abierto, puertas abiertas? Que a propósito de eso, Luis, no sé si oíste que la confesión del ex general. ¿Cuál? El general que está en los Estados Unidos declarando y se que se declaró culpable, sí, y un regidor también. Regidor del PRD, sí. Se declararon ambos culpables. Habla culpable. No, y dijeron de dónde traficaban ya, un resort donde ellos almacenaban la droga,
que eso ya inculpa a otros 5 personas que los Estados Unidos tienen lista. Quizás la próxima semana lo pidan. Pero ese general Jerez casi llega a jefe de la policía. Casi llega a... Sí, tuvo en la lista de los... De los posibles. De los posibles jefes de la policía. Oye, eso. Oye. Leonel fue que lo sacó de juego. Lo sacó si no lo sacan de circulación, llega jefe de la policía. Llega jefe de la policía. Porque él pasó de la marina. Es que aquí a la cualquiera policía. llega a cualquier cosa. Sí. A cualquier cosa. Por eso que tú has visto, o hemos visto muchas veces, ciudadanos convertidos en autoridad, de toda una autoridad, en tales o cuales áreas del gobierno. Y al final los resultados que tú ves no son los mejores, los desempeños no son los mejores, las actuaciones no son las mejores, porque sencillamente no se escogió a lo mejor. No se escogió a lo mejor. Y cuando tú ves esos tipos, que parece que era el caso de atacar a narcotraficantes, parece que le estaba eliminando la competencia a los asociados de él. Ok. Sí. Bueno, pero es un asunto que ha llegado muy lejos. Muy Eso, lejos. uno llega a la conclusión Y es de lastimoso. es muy lastimoso. Y debe alertarnos mucho a nosotros. Claro. Pero, oye, una gente, como tú dices, el que llega, el que está en el grado de generalato y que está hasta en una determinada lista ya cercana, con posibilidad de llegar a la primera posición de la institución. El mandato policial. Del mandato policial, de la institución a la que pertenece. Es una situación terrible. terrible. Porque eso es servirse desde adentro, servirse con la cuchara grande, en perjuicio de la institución, en perjuicio de la sociedad. ¿A dónde van a parar los valores? ¿A dónde van a parar las buenas cosas? Estando en ese tipo de manos. Sí. Una situación terrible. Danilo, antes de irnos a la pausa, tenemos en el tapete el tema todavía de la suspensión de la 10ª cumbre de las Américas, que estaba pautada para diciembre. La diplomacia dominicana ha quedado muy mal parada. Sí, definitivamente tenía hasta hace poco bonos muy altos, pero esto yo no sé si va a definir la salida del actual canciller Roberto Álvarez, a quien en sentido general hay que reconocerle un buen desempeño en sentido general. Sí. Y recientemente se estuvo hablando de que había, bueno, no reciente, hace un tiempecito se habló de la posibilidad de que el señor Paliza, que fue secretario administrativo de la presidencia o ministro administrativo, y actualmente es ministro de la presidencia, tendría aspiraciones a la Cancillería. Y entonces recientemente yo oí algunas versiones por ahí dando cuenta de la posibilidad de que quien se esté, si no lo ha hecho, midiendo prácticamente el traje. Alguien lo dijo medio de relajo, de sorna, que decía de su trajecito, pero refiriéndose al tamaño de Paliza. Pero bueno, traje como quiera, claro, de canciller de la República. Yo creo que esas son las aspiraciones de él y parece que esta situación va a adelantar los acontecimientos, porque se hablaba de después de la cumbre, pero como la cumbre ya se dejó para el 2026, es probable que entonces las cosas se adelanten en esa dirección. No sé, pero de todas maneras... Ahí hemos perdido un dinero. Tú sabes que hay que pagar $500,000 de pesos todos los años por el derecho a ser sede de una cumbre. Sí. Nosotros pagamos 3 años. 3 años. Entonces, bueno... digo, $500,000. Yo no sé si se han perdido del todo. Algunos, decía el canciller que no, que ese dinero que se invirtió estaría ahí, pero bueno, no sé si las chacabanas las van a guardar para el 26. Sí, 18 millones de chacabanas. Que ese no es el punto de discusión, porque eso no es mucho, porque eso sencillamente son chacabanas en función de los precios y demás, y la cantidad de gente, eso no es una cosa del otro mundo. El asunto está en otras cosas que se hicieron, invitaciones que se habrían impreso, logística que se estaba preparando, cosas que ya estaban, que se habían contratado, cosas que estaban montadas, servicios que se habían comprometido ya, y todas esas cosas. Pero, ¿qué pierde el país? Bueno,
Número uno, ¿qué pierde el país? El país pierde en la proyección internacional que eso le daba, la consolidación, en el manejo de estos temas, pero sobre todo en la proyección del país, colocándolo en una posición adecuada, si se quiere, o más ventajosa. Y el otro punto es, ¿por qué la decisión de suspender la cumbre y quién suspende la cumbre? República Dominicana es el país anfitrión, Ajá. pero solamente en términos de geopolítica, del manejo realmente de las decisiones. Las decisiones las tomó Estados Unidos, que aquí comentamos que fue un error nuestro decir que nosotros habíamos suspendido la invitación a Venezuela, Nicaragua y Cuba, cuando esa fue una decisión tomada en Washington. Claro. Que nosotros decíamos debimos decir que éramos voceros de... Claro, que sencillamente éramos solamente el país que había cedido o puesto a disposición la sede o mostrar la disposición de ser sede del evento, pero que otras instancias, en este caso la OEA y también los Estados Unidos por su influencia, era quien tomaba o sugería las decisiones. Así es. Entonces, se echó el país innecesariamente la cuava encima, el costo político de excluir. Sí, porque ahora no culpan al país nuestro. A 3 países, el caso de Venezuela, el caso de Cuba y el caso de Nicaragua. El caso de Venezuela no se entendía aun cuando Venezuela tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con República Dominicana. Sí. Pero Nicaragua, con todo el régimen dictatorial que tiene, el desastre que hay allí, tenemos relaciones normales, sí, y tenemos un embajador allá. En Cuba la misma situación. Entonces, ¿por qué hacerlo ahora y por qué ser República Dominicana el que tomara la decisión? Porque si Estados Unidos y otras instancias tenían la influencia para tomar las decisiones, entonces debieron ellos asumir la responsabilidad. Pero no el gobierno dominicano de asumir la no invitación de estas naciones. Sí, el comunicado de Cancillería dice que entre las razones que, y me parece que quedó mal Cancillería cuando dice que el nivel de conflicto que hay en la región, si hay conflicto, la cumbre es lo ideal para que se ventile. Para ventilar esas cosas. Ya una vez nosotros cuando estaba Colombia y Ecuador en problemas, aquí se ventilaron y se solucionaron. Claro, aquí. Y varios presidentes aquí, el presidente nuestro en ese momento puso a abrazarse, a acercarse, buscó el acercamiento entre el presidente de Colombia y el otro, Hugo Chávez, se resolvieron, se ventilaron y resolvieron. Varias situaciones que habían conflicto. Se bajó la tensión. Se bajó la tensión, el presidente puso a abrazar a los otros presidentes que tenían la confrontación. Y todos, santa paz. Recuerdo al presidente Zelaya cuando definió a República Dominicana como la capital de la paz. La capital de la paz. Sí. Producto realmente de esas gestiones diplomáticas exitosísimas que auspició República Dominicana. Entonces, un aspecto que no se conoce mucho, no se ha ventilado mucho, pero que forma parte de la realidad que se tuvo. Lo que realmente ocurrió ahí, lo que determinó que se suspendiera la cumbre, esa es la parte que no se conoce. Sí, y que no se refiere. Y que no se refiere comunicado para nada. Pero la realidad es que esa no es una decisión que necesariamente vino de República o partió de República Dominicana. ¿Por qué? Porque el mismo día que se anunció a través del comunicado vía Cancillería la suspensión de la cumbre, en la mañana se había convocado a una reunión de ejecutivos de medios de comunicación para coordinar la logística que se iba de comunicación que se iba a implementar. Y el personal que se iba a acreditar. El personal que se iba a acreditar y todas esas cosas, porque eso requiere su trabajo y su logística. Es un proceso. Es un proceso. Entonces, mientras en la mañana se anuncia esto a los ejecutivos de los medios de comunicación, que ellos están ahí, están vivos y son los mejores testigos de esa situación, entonces en la tarde-noche se anuncia que la cumbre se suspende. Entonces, ¿atendiendo a qué y a quién? Eso es la respuesta que nunca probablemente se sabrá, aunque se sospecha que fue una decisión
realmente sugerida por otras instancias, especialmente Estados Unidos. También pudo haber influido el hecho de que, por ejemplo, se supiera, ya se determinara que el presidente Donald Trump no vendría al evento. Si no viene el presidente Trump al evento, se iba a quedar para los fines deslucido, iba a perder quizás el brillo, la expectativa. No, iba a perder totalmente porque el interés. Sí, esos tres que no se habían invitado y ya de México y Brasil habían dicho que no venían. Entonces, Colombia tampoco, porque Petro de Colombia también, tampoco. O sea que, y sabe Dios, porque se dijo los que no venían. Sí. Lo que no se dijo fue los que todavía no habían confirmado. No habían confirmado. Entonces se pudo sospechar que ya conociendo, se podía sospechar, y la sospecha es libre. Eso es libre. Cualquiera puede sospechar cualquier cosa. Realmente los que ya dijeron que no venían, a los que se le dijo que no debían venir o que no podían venir, más probablemente los que ya se agregarían, cuando tú vienes a ver, la cumbre no iba a tener la convocatoria ni la brillantez. Y la brillantez por el ausentismo cuasi colectivo. Sí. Entonces prácticamente lo que iban a hacer era tirarnos la puerta en la nariz. Y tú sabes que se suspendió otra cumbre porque había una especie de cumbre paralela. De los empresarios. Empresarios, que es una lástima porque venían inversionistas, claro, gente que podían aportar capitales a la vida del país y claro, eso se suspendió. Claro, porque entonces al no estar presentes estos países, sí, entonces lo que ha hecho es, el CONET era que auspiciaba, sí, esto, la reunión de empresarios, la convocatoria de empresarios, entonces suspendido aquello, suspendido esto otro. Claro. Es entendible. Algunos han dicho que era lo mejor que podía ocurrir, que fue inteligente o prudente suspender la cumbre de las Américas, pero de todas maneras fue prudente, pero el país no queda bien parado, da un resbalón en términos diplomáticos. Sí, y muy probablemente esto entonces selle ya la decisión en algún momento de movimientos dentro del servicio exterior o de la dirección de la política exterior, que la dirige el presidente de la República, pero el encargado del día a día de la ejecución es el canciller de la República. Que después de todo ya es un canciller que tiene 5 años. 5 años. Sí. Que hay que reconocer, insisto, y terminamos en eso, en que en definitiva ha tenido una muy buena gestión, un buen desempeño bueno. Un desempeño bueno. Y sobre todo la profesionalización, la importantización que se ha dado y la buena imagen que se ha promovido de República Dominicana en el exterior. Además de eso, la valoración que se ha dado e importantización al recurso humano. Eso hay que reconocerlo, sí, en esta gestión de la Cancillería de la República Dominicana. Definitivamente es así. Director, vamos a la primera pausa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular. A tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño.
Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? le digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bien, Danilo, está el tema de el asunto de los salarios, La indexación. y la indexación. El gobierno busca más recaudación sin impuestos. No sé cómo sería esa fórmula, pero el ministro Magín ha estado refiriéndose al tema, lo ha estado condicionando, pero ha creado, quien ha traído, yo diría, no voy a decir piedra de escándalo, porque no es piedra de escándalo, sino la provocación o ha motorizado el debate, es más bonito así. Sí. El debate ha sido la propuesta y solicitud de cumplimiento de la ley del Sobre todo senador, es lo que está solicitando que se cumpla la ley. de que se cumpla la ley, del senador Omar Fernández, que ha dicho, señores, si esto es una ley, la ley, hemos dicho aquí, han dicho otros, y además eso está establecido. El que lo ignore porque por irresponsable o por cualquier otra cosa que usted quiera. La ley es para cumplirla, y si desde el 2017 no se está aplicando, es porque se está violando. Claro. Entonces la ley no es para violarla. Entonces lo que ha dicho es, inclusive ha advertido de que podía someter a la justicia por el incumplimiento de esto. Así es. Entonces ha sugerido, señores, el gobierno debe indexar los salarios hasta nivel de 52,000 pesos. Que eso que creo que había una diferencia, habría una especie de, yo no voy a decir que ahorro, porque aquí no se ahorra nada, pero por lo menos una diferencia a favor de unos 17,000 pesos, porque el tema está que con los descuentos, el que gane 52,000 le quitan en el camino una tajada grandísima cuando tú vienes a ver lo que está ganando son 3 cheles. Sí. Entonces, ha habido un planteamiento en esa dirección, y el gobierno y algunos voceros del gobierno, entiende uno, ha cometido el error de no saber responder, de querer o sacarle el... Claro que Omar puede hacerlo con la buena intención, doblemente, con la buena intención, pero también con el propósito de sacarle capital político. Es su papel. Es el papel de la oposición, Claro y que es el sí. papel del político, tratar de aprovechar las Incluso coyunturas. moderados son ellos, porque que oía a nuestra amiga Faride en sus tiempos opositores y ahora Claro. acabando con todo. Entonces, acabando con los préstamos y con todo.
Exacto, entonces ese es el papel. Entonces resulta que hay algunos amigos del gobierno que han salido a responder, pero la defensa o la respuesta necesariamente no ha sido la mejor llevada. Un ejemplo, entre uno de ellos es el amigo Yayo Sanlo Lobatón, actual titular de aduana, que dice, Omar, está bien el asunto de los salarios, pero no a cambio de la suspensión o de que se afecten los programas sociales, así no. Los programas sociales que son un desorden. Entonces, oye, una cosa no tiene que ver con la otra. No tiene que porque ver con lo que se ha planteado es que creo que la indexación lo que significarían serían como unos 18 mil millones, pero resulta que los programas sociales llegan a qué sé yo cuántos miles de millones de pesos. Y tú sabes que eso botándolo por una alcantarilla, porque... Y hay un tema sensible que no se toca, que es el caso de los pensionados. Claro. Este es el único país del mundo, país organizado y estructurado, que cuando una persona es pensionada le quitan la seguridad social, le quitan el seguro. Te pensionan y te quitan el seguro. Cuando sucede lo contrario en los países normales. Lo mandan para su casa. Y no se hablan de indexar las pensiones. Claro, excepto el Banco Central, que va indexando. Todos los años le aumenta, y bien aumentado, a toda su gente, a todos sus pensionados. Como debe ser. Los manda para su casa, pero bien asegurado. Bien asegurado, que no están mejor asegurados, porque el régimen de la seguridad social que abarca todo el sistema, lamentablemente vino a meterse, a entrometerse en el desenvolvimiento y apoyo social que daba el Banco Central a sus pensionados y a su personal. En muchos aspectos fue una antirreforma social. Claro, pero que yo lo que te digo es, como abarcó, porque en principio el Banco Central tenía su seguridad y la otra seguridad pública por otro lado, pero entonces se obligó por ley a que todo el mundo tenía que agruparse en esa misma sombrilla. Integrarlo globalmente. Y eso fue un error para... Entonces, para algunas instituciones descentralizadas que tenían capacidad económica para manejar sus asuntos administrativos o sus políticas internas, las vino a afectar, como fue el caso, y me consta eso del Banco Central, que, por ejemplo, en algún momento tenía la medicina era totalmente abierta, el consumo, el aporte de las medicinas que necesitaban sus empleados o ya empleados pensionados o personal pensionado. Después le pusieron un 80%. Y bueno, la seguridad social al meterse por ahí, las ARS a meterse por ahí, ¿qué ha pasado? Bueno, que sencillamente te ponen una serie de cortapisas, que tales cosas no van, que tales, lo que le pasa a la mayoría de la gente que está asociada al sistema, o que le corresponde la protección, que no le protegen gran cosa. Pero bueno, me refiero a los que tienen un carné, que ya sabemos y se ha demostrado que muchas veces el carné no le sirve para nada. Yo recuerdo en algún momento donde tú ibas al médico, tú pagabas una diferencia de 20 pesos. De 20 pesos. Ajá. Tú vas a una consulta de un médico y aunque tenga un seguro ejecutivo, y te lo estoy diciendo con conocimiento de causa, tú tengas un seguro ejecutivo. El seguro ejecutivo para que te ejecute. Y entonces, exacto, ejecutivo para que te ejecute. Pero tú vas a un médico y la consulta, bueno, tú tienes que pagar 1000 billetes de diferencia de consulta. Tienes el seguro, pero tienes que pagar 1000 pesos de diferencia. Y cuidado, de diferencia. Y contando. Y la mayoría de los, o un buen porcentaje, altísimo porcentaje, no te cogen determinado seguro. Entonces tú tienes que pagar ni siquiera en tarjeta, porque si yo saco mi tarjeta, que para eso es que uno la tiene, para no tener que estar andando con efectivo. No, yo mañana, por ejemplo, tengo que ir a visitar a un médico, un endocrinólogo, y bueno, resulta que el doctor no recibe
no coger seguro. No coger Lo que seguro. te dan es un recibito para que entonces tú le reclames a tu seguro. Oye, oye, qué necedad. Entonces, para que tú le reclames a tu seguro, pero mientras tanto, tiene que ir con efectivo, Danilo, porque tampoco mi tarjeta no me sirve. Yo saco mi tarjeta y le digo, no, en efectivo. Oye, la legislación también debería meterse en eso. Claro que sí. O las reglas de juego de la seguridad social. Porque yo no tengo, bueno, yo voy ahorita cuando salga de aquí a pasar por el banco para sacar un dinerito, para tener mañana con qué pagar esa consulta, porque aun cuando tengo el seguro no lo cogen y tampoco la tarjeta la aceptan, y sino que tengo que llevar efectivo. Y a mí no me da la gana de andar con efectivo. No. Por Pues, razones de peligro. seguridad y de Claro que logística, sí. porque yo tengo que coger para el banco Sí. a sacar dinero. Cuando tú sacas Y yo dinero soy de del la banco- gente que cuadrado en alguna cosa. ¿Tú has sacado dinero del cajero del banco? Sí, a veces lo hago, pero bueno. siempre hay que tener cuidado. Yo, para no tener que tener cuidado, yo nunca en mi vida, Danilo, ¿Has sacado dinero? he sacado 3 cheles del cajero automático. ¿Sabes por qué? Con un propósito, porque no me da la gana de ir a hacer. ¿Por qué no? Entonces, yo prefiero, claro, que la transacción, la que sé yo qué cosa, tú la haces electrónicamente, pero no desde el cajero automático hacer nada. Porque no, con mi tarjeta no, oye, se la podrán clonar como lo han hecho varias veces, pero no que el cajero automático se quede con ella. ¿Tú me entiendes? No por culpa del cajero. No, sino por trampas que Las hacen. trampas que le ponen para... Sí. Ahora hay cajeros donde yo ni me acerco. Hay lugares que están un poco aislados, que hay cajeros, y yo ni me acerco. Bueno, entonces, de todas maneras, Danilo, este es de los países donde siempre se hace todo lo contrario y lo no contrario, pero todo lo que tú no te imaginas para ponérsela difícil al usuario, al ciudadano, al contribuyente. Y ahora con esas cosas automáticas que tú llamas, punche el 1 si es para qué sé yo qué, el 3, y te pasas tú 3 horas punchando cosas. Va, pero tú me recordaste para que ahora, después te pongan una grabación que dice que tiene que esperar, que tiene que Oye, tú me recordaste ahora las farmacias. Es una tortura. Y las voy a mencionar, la farmacia Caro, valga el anuncio gratis. Farmacia Caro, pero negativamente que valga el anuncio. La farmacia Los Hidalgo. Y varias otras, pero especialmente esos 2 grupos. Oye, ahora tú marcas para tú pedir, tú puedes hacerlo electrónicamente, tú mandas la cédula, tu seguro y qué sé yo qué cosa, y la indicación del médico, ok. Pero entonces comienza, si es de, qué sé yo, cuántas zonas, si es del distrito, si es de la provincia que es, de qué sé yo dónde, si es de que, oye, pero ¿por qué usted tiene que relajar con el tiempo de la otra, del usuario? Te ponen una máquina. Te ponen una máquina para que sea la máquina la que te responde y tú no puedes mentarle su madre a la máquina porque definitivamente no te está oyendo. Imagínate tú. Por Dios, es un problema. Sí. Mira, yo aprecio mucho el servicio personalizado. Yo le dije el día pasado, y valga el anuncio también, pero ese anuncio, cójanlo con pinza. Yo tenía muchos años comprando en la farmacia Carol, al grupo Carol. Y un día le menté a la madre y a todos los descendientes por el mal servicio, llevarte una cuestión 4 horas después y cosas por el estilo, llevártela, bueno. Y me mudo para la farmacia Los Hidalgo. Y tengo ya, qué sé yo, cuánto tiempo con Los Hidalgo. Hoy me hacen la misma cosa, entonces tengo que mentarle a la madre y los abuelos después la misma cosa, entonces tengo que volver. Pero yo le hago la perorata primero. Yo le digo, mire, estoy volviendo otra vez porque yo veo que ni ustedes sirven ni los otros sirven. Entonces, vamos a probar de nuevo con ustedes. Todo eso yo le hago, Danilo. Yo me tomo el tiempo para... Un banco que yo le dije, pues me tenían con una tarjeta. Un día llegué y pagué la tarjeta. Y fui y le entregué. No, pero mire que si... Digo, no quiero la tarjeta. Después me la mandaron. No, duraron 2 años. A los 2 años me llama una persona. Mire, estamos felicitándolo por ser de la familia tal del banco. Digo, yo no soy de esa familia.
Yo creía que era que te estaban aumentando la cobertura. No, por ser buen cliente, le estamos aumentando la No cobertura. me propusieron de todo, pero yo no quise. Porque No. por el mal servicio. Le dije, no de que una mala impresión no se borra fácil. Claro, no, esas son las malas impresiones que están dando todos los días. Sí. Estas instituciones. El servicio está muy mal. El servicio anda muy mal. Eso está grave, grave. Vámonos a la última pausa, director, que el tiempo va marcando a todo lo que da. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular. A tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo. Y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. A propósito de lo que decíamos ahorita de la propuesta e invitación del senador Omar Fernández para que se cumpla la ley, el espía del periódico El Diario Libre le dedica un par de párrafos justamente en el día de hoy. Dice que se cumpla la ley. El senador del distrito, Omar Fernández, ha sido muy inteligente en tomar el tema de la indexación salarial como suyo, pues lo único que puede hacer válidamente es sumar adeptos ante un asunto cuya falta de aplicación no tiene una justificación real. La ley manda lo que tiene que hacer
y desde el 2017 lo que hoy es oposición y lo que hoy también es gobierno se resisten a cumplir. La defensa oficial luce torpe, lo que decíamos ahorita, y poco pensada, y lo único que logra es molestar a los que esperan por el beneficio. O sea, ese discurso de oposición, oposición a que se indexe los salarios, como se ha planteado, lo que hace es que no se sientan bien aquello. Usted lo puede decir, bueno, eso es populismo, eso es politiquería. No, es que realmente la gente espera que le resuelvan sus problemas. ¿Y quiénes tienen que resolvérselo? Las autoridades, a través de las distintas instancias, instituciones o los mecanismos institucionales. Si ahí está el Congreso y ahí está la ley, los primeros en hacer que se cumplan o pedir que se cumplan esas leyes son los legisladores, o el Ejecutivo también, o los políticos o los dirigentes de los partidos. ¿Sabes que ese es un ambicio que nosotros tenemos? Nos gusta aprobar leyes para después no cumplirlas. Pero ahí mismo está ahora que estamos hablando de eso, o que tú tocaste ese tema, uno que no está en la agenda, no estaba necesariamente en la agenda, pero sí está en la realidad, es una ley del asunto de los desechos sólidos y de los plásticos. Que ahí hay un reguero de intereses. Que es un reguero de intereses que han logrado frenar. Sí, la ley. Oye, la ley tiene ya un tiempo grandísimo. Convirtieron en un mamotreto lo que debió haber sido un expediente que viniera a resolver un problema. Pero no, eso entonces duraron muchísimo tiempo allí y no, ya aprobada por los legisladores, sin embargo no la enviaban al Ejecutivo. No la enviaban al Ejecutivo. Yo no sé qué gatos tenían entre macutos, en qué macuto estaba ese gato, o cuántos gatos había entre los macutos, pero alguien estaba manejando eso, que finalmente la ley estaba engavetada y no la mandaban al Ejecutivo para su promulgación u observación. Bueno, pues el Ejecutivo, cuando ya finalmente se decidieron del Congreso a mandarla, entonces el Ejecutivo la hizo la observación o la observó por un tema de procedimiento. Oye, llegó un gato entre macutos. Había un gato entre macutos, había un tema de procedimiento, el Ejecutivo la observó. Bueno, pues ahora lo más que puede pasar es que siga engavetada allí, porque ya el Ejecutivo la... Vuelva a dormir el sueño de los injustos. Exactamente. O que caiga por el tema de los vicios de procedimiento, caiga en una situación de inconstitucionalidad o de reclamo de inconstitucionalidad y que vaya a caer en el Tribunal Constitucional. Fíjate cómo andan las cosas. ¿Pero por qué esto? Porque los sectores ligados al tema, por ejemplo, de los plásticos, del FON, el tipo de cosas estas, de fundas plásticas, los envases estos. Y con el mismo manejo de la basura, que ya eso está en manos privadas también. Sí, pero estos intereses han estado manejándose, articulando las piezas en el Congreso para frenar la aprobación de esta ley que parece que tenía algunos puntos interesantes de protección al medio ambiente, protección a la salubridad social, en sentido, no seguridad social, la salubridad de la población. Pues bueno, pues esos intereses se han movido sus hilos y han amarrado, han maniatado a la legislación que por lo menos ya han logrado cosas, entre ellas que se modificaran unos impuestos allí, y otra cosa es que en vez de que fuera de aplicación inmediata, darle un año más para extender su aplicación, un año, darle un año más a los ligados, que no son tanto ligados al negocio de la contaminación esa, porque no se trata de otra cosa. Todos esos envases plásticos, fundas y vasos y todas esas cosas. Señor, si usted quiere saber cuál es el resultado de eso, váyase
desembocadura del río Isabela, de los Amas, de todo, y de cualquier cañada de esos barrios por ahí, de la parte alta, la parte norte de la ciudad, para que usted vea cuál es la desembocadura de esas cañadas, para que usted vea... Bueno, de muchos otros ríos. Sí. Exacto. Entonces, esos manejadores de esas 2, 3 o 4 o 5, no sé cuántas son, empresas que manejan el tema o el negocio de los plásticos aquí, es un negocio poderosísimo. Sí, sí, sí. Poderosísimo. Y el tema del reciclaje, eso, ahí hay demasiado interés. Entonces, esos intereses tienen maniatado la solución práctica, la solución que corresponde, y están saliéndose con la suya como siempre han hecho, como han hecho los riferos, lo de las bancas de apuestas, todas estas cosas, los ligados al juego, al juego ya de casino, todos esos juegos, todas esas cosas que son intereses, todo eso tiene su representante en el Congreso. Sí. Esos son los fenómenos representantes que a través de los partidos llegan allí a representarnos a todos, pero legislando no para el bien común, sino legislando para la defensa y el beneficio de esos intereses. Así es. A los que ellos representan. Una barbaridad. De otro lado, tú recuerdas, o hemos visto más bien, la doble cara o doble situación que se ha dado con la declaratoria de emergencia a propósito de la tormenta del presidente de la República. Emergencia para ir en auxilio de aquellas comunidades que han sido afectadas, los programas, seriamente afectadas, la ayuda que hay que llevar y todas esas cosas, tratando de obviar la burocracia que es interminable para poder resolver esos temas de emergencia, que hay que hacerlo así, de emergencia. Entonces, bueno, la oposición se ha quejado, ha dicho, bueno, eso se presta para que hagan fiesta con los recursos públicos. Hay muchas sospechas. Entonces se sospecha que eso puede ocurrir, entonces se ha quejado o ha advertido a la oposición en ese sentido. Lo ha hecho el PLD, lo ha hecho la Fuerza del Pueblo, lo han hecho otros voceros, pero la gente del gobierno ha defendido eso. Bueno, pues, ¿qué resulta? Que un señor que ha tenido sus cosas, en principio se habló de la imagen que tenía, de lo que significaba para la transparencia y demás, poniendo orden en contratación y compra del Estado, pero sin embargo también ha devenido en unas trabas allí y en unos problemas que ha complicado en muchas situaciones las cosas. Me estoy refiriendo al director de compra, Carlos Pimentel, y contrataciones. Él hace una advertencia que el periódico lo titula y dice, vaya perla de Carlos. Dice él que las compras bajo la modalidad de emergencia no son se vale todo. La rapidez no puede ser excusa para incumplir la ley. Eso, dicho, suena y se oye muy bonito. El tema está en que eso en la práctica, eso ha sido así, se vale todo. Sí. Algo así como un entre en todo. Tú sabes que con esa oficina y con la presencia de este señor ahí, se hicieron muchas cosas, pero quienes han querido burlar la ley de compra y contrataciones la burlan como quiera. Yo no, claro. Porque ahí hay muchísimo escándalo. No, las cositas chiquitas, las cosas chiquitas. Sí, a quienes quieren cumplir la ley de verdad, tú que la quieres cumplir, te cagas arriba. En el tema de la publicidad es así. Le han asignado unos millones grandísimos a una cantidad de influencers o qué sé yo, a gente a la que le quieren dar unos cuartos por ligazones directas con el gobierno, porque son bocinas o qué sé yo qué cosa. Y unos contratazos que a cada rato, así que se corresponde, contratazos, porque no son contratos. Sustanciosos. Contratazos y sustanciosazo. Entonces, bueno, le asignan a la que sé yo cuáles cosas, todo eso se facilita. Sí. Pero entonces, una asignación, un contratico de publicidad, eso es una burocracia, una cosa, y tienen un calendario, el calendario... la tipificación de sangre. Oye, yo tengo un amigo que tiene 1 año y pico en una institución por ahí, entonces al año se decide que va a aprobar el asunto y lo manda, aparece después que no, que el registro de
de suplidor del Estado no está activo. Pero yo tengo mi certificado en la mano. Y está el portal de la... oye, que no está activo. Y ellos lo tienen en el portal de ellos. Pero no, espérate, cuando lo sube la institución que va a colocar el anuncio, no aparece. Pero tú tienes el certificado y que hasta el 26 diciéndote que está activo. Sí. Bueno, pero no. O sea, tú tienes tu documento ahí, pero entonces, entonces ahí viene la burocracia, se cae el anuncio y para los fines. No, ya se pasó el tiempo del calendario. Entonces, o sea, casi año y medio de la persona está en la institución. A pesar de la voluntad, no se ha colocado. Si fuera un anunciazo, a lo mejor le buscaran solución, pero no, como es un anuncito. Y entonces así pasa, Danilo. Y a gente que lo que hace es vociferar e insultar, le dan de todo para que él me insulte. Sí, yo no entiendo, porque hay unos facilismos. Sí. Por eso le decía a alguien que está bien colocado ahí en las redes, que le decían el día pasado, pero ven, ¿cómo es que el Ministerio Público está? Sí. Pregúntale cuando llamaron a Diandino Peña, que lo llamaron para exigirle que si lo estaban queriendo apretar. Él dijo, a la misma procuradora le dijo, si tú quieres yo le digo a quién fue, cuando lo llamaron a preguntarle de unos dineros, si tú quieres yo digo a quién fue que yo le di el dinero. Imagínate. Si tú quieres yo le digo, si me vuelven a fuñir, si me siguen fuñendo, voy a decir. Más nunca lo han fuñido. Si tú quieres yo le voy a decir a quién fue que yo le di el dinero. Así es. ¿Tú me entiendes? Pues nada, nos vamos entonces, dice el director que el viernes nos vemos. Nos vemos, ¿verdad? El viernes nos vemos, dice Danilo, así mismo es.